Mayo. Estamos en el domicilio de la señora Yvonne Fourneri, una actriz reconocida, autora y directora de actores de importante trayectoria. Acá está dispuesta a responder a nuestra entrevista y bueno, hola Yvonne, muchas gracias por recibirme. Hola Mariana, al contrario, es un placer para mí. Bueno, quisiera comenzar preguntándole sobre su experiencia teatral. ¿Cuál fue la obra que más le haya causado emoción? La emoción más grande que tuve en mi vida fue hacer de Juana de Arco, porque además es mi personaje preferido, sí, históricamente hablando, desde chiquitita. Claro. O sea, no es es algo que tenés muy metido desde la infancia. Entonces poder llegar a hacerla para mí fue muy emocionante. ¿Y sobre la puesta en escena, lo que nos puedas comentar, que te acuerdes? Y de la puesta en escena fue magnífica. La hizo un director que se llama Jorge de la Saleta. Hizo lo que se llama la puesta, tiene que ver con el movimiento de los actores en escena. Pero también hay un director, en muchas obras de teatro hay un doble director. Un puestista que se llama, que es el que hace los grandes movimientos, las marcaciones se llama, y otro que hace el trabajo actoral, o sea, el trabajo del personaje. El trabajo del personaje duró 8 meses. Ah, bastante. Fue bastante importante, porque además es un oratorio muy importante, o sea, es como te diría, es una ópera, en realidad, de la cual dos personajes, Juana de Arco y Fray Domingo, son los únicos que hablan, son actores, el resto canta. Y fue maravilloso, se hizo en Córdoba, en la capital, y cantó el coro de Córdoba, el coro de niños de Córdoba. Qué lindo. Y no, fue precioso. Bueno, en cuanto al cine, ¿usted hizo películas en el exterior? No hice películas en el exterior, tuve un premio en el exterior por una película hecha acá. Claro. La película se llama Sangre, sí, y es de director Pablo César. Sí. Y sucede que, bueno, yo ni me imaginaba lo del premio, pero claro, me invitaron a ir cuando se dio a Amiens. Sí. Amiens queda unos kilómetros arriba de París, ahí muy cerquita. Me invitaron a ir, y yo ya con el solo hecho de que fuera la película en un festival, ya me dolía. Y cuando dieron los premios y dijeron que yo era, digamos, la actriz que había ganado, me temblaron las rodillitas, me paré como un resorte y después me caí sentada y después me levanté como una reina, claro. Bueno, qué bueno. ¿Y sobre la televisión, con qué autores trabajó? Bueno, tuve el privilegio de trabajar con el más grande de todos, que se llamaba y se sigue llamando Alberto Mire. Celia Alcántara, que es una muy buena escritora, ya también fallecida. Alma Bressan, la hermana de Sergio Checo. O sea, he tenido el privilegio de trabajar. Abel Santa Cruz, con los que escribían televisión ellos solos. ¿Y sobre Migré alguna anécdota que se acuerde? Una vez, yo he trabajado muchas temporadas, ¿no? Sí. Y me dio el papel de la mala. Y yo tenía una escena muy difícil, sí, porque nos entregaba a él el libreto al último momento. Entonces, siempre yo me iba a grabar sin dormir, no tenía manera, una escena tan larga. Era un Ricardito Darín que era muy joven, yo también era muy joven, sí, y tenía esa dificilísima escena. Entonces imagínate, de tanda a tanda, son 8 minutos de dúo. Claro. O sea, con choclo de memoria impresionante. Sí. Y además muy difícil, era el momento en el cual yo lo enfrentaba, mi personaje lo enfrentaba, claro, diciendo, él me decía a mí que estaba enamorado de Mariquita Valenzuela, que era la sí, claro, para esta pobre la cosa era terrible. Claro. Entonces estaba aterrada. Antes de grabar, dije, bueno, me voy a concentrar en una gran actriz que podía hacer esto como los dioses, norteamericana, que se llamaba Bette Davis. Me concentré en ella, nada más, pensé en ella, porque
era inimitable, no era que yo quisiera ser como ella ni nada. Pensé, ayúdame. Y la hice la escena y cuando salió al aire me llamó Miguel a mi casa y me dijo, tenías los fulgores de la Bette Davis, con los cuales yo casi me muero. Bueno, seguimos. ¿En qué momento comenzó a escribir sus obras? ¿Tuvo alguna influencia Esteban Peláez en ello? Una enorme influencia. ¿Ah, sí? Sí, enorme, porque Esteban Peláez era como la mitad de mi vida. Nos encontramos en primer año del conservatorio, éramos compañeros, y desde entonces fuimos amigos. Claro. ¿Viste esas relaciones que de pronto el otro es tu padre o tu madre, de pronto vos sos el hijo, la hija, el hermano? Y se murió muy joven, se murió a los 46 años, y él escribía televisión, yo no escribía televisión. Y en ese entonces yo hacía 2 programas, uno que se llama Los Chicos, con los arroyeños en Canal 7, y otro se llamaba La Otra Tierra, que era de inmigrantes, que los escribía Esteban. O sea, Esteban era actor y escritor. Él fue uno de los responsables de un programa maravilloso que se llamaba Nosotros y los Miedos, vos no habías nacido. Entonces, cuando murió Esteban, cuando murió Pi, me dijeron que los libretos los iba a escribir yo. Qué honor, ¿no? Yo dije, además les dije, no puedo, no sé. Y tanto Clara Zapetini, que hacía de A la Otra Tierra, como ¿cómo se llama? Eugenio Chausti, los argentinos, les digo, sí, vos sabés. Bueno, qué honor tremendo, ¿no? No, un honor tremendo, además lo siento. Lo sentí mucho. Lo siento conmigo todo el tiempo, ayudándome en las cosas difíciles. Qué lindo, ¿no? Conseguir gente así, ¿no? Hermoso. Que te motive. Ese es Esteban Peláez. Este es Esteban Peláez. Bueno. Pasamos un poquito a las opiniones personales. Sí, ¿cómo no? ¿Qué personaje le agradó más interpretar? A ver, de los dos, digamos, las dos cosas que hablamos, que es Juana de Arco y la mala famosa que se llamaba Paula Mendive, claro, justamente son los dos personajes que más me gustó interpretar. Claro, usted solía ser de buena siempre. Sí, siempre, toda la vida. ¿Y ese personaje de mala cómo lo asumió? La cosa es así. Miguel escribía muy bien. O sea, la mala siempre tenía razones para ser mala. Era mala por esto y por esto. Sí. Entonces estaba muy bien hecho, muy bien, era fácil de hacer. Y quedó tan marcado en la gente, no tanto por mí, sino por el personaje, que estaba muy bien hecho, que la gente en aquel entonces me conocía mucho la gente por la calle, me decían, ¿por qué haces siempre de mala? Me decían, digo, no, hice una sola vez. Claro, quedó marcado. Impactó el personaje, claro. Parece que sí. ¿Y cómo llega a identificarse, según usted, un personaje con el público, ya que está hablando de esto, ¿no? Que el personaje de mala quedó como impactado. Mira, todas las artes del espectáculo, todo lo que tiene que ver con las novelas, con el cine, con el mismo teatro, que es, digamos, la hermana mayor, el hermano mayor de todas las artes expresivas, tiene que ver con la identificación. O sea, es un personaje con el cual el público se tiene que identificar. No porque haría exactamente lo mismo, bueno o malo, claro, sino porque se siente representado por algo que ese personaje tiene. Claro. ¿Sí? Bueno. ¿Y en los personajes que interpretaba, solía modificar el guión? ¿Se salía del libreto? No, nunca. Yo creo que esa es la prueba de que yo después iba a escribir. Siempre tuve un gran respeto por lo que escribían. Claro. Solamente corregía a veces cuando se empezó o cuando estaba mal escrito, porque a veces se escribe tan contrarreloj que tenía errores, pero errores, claro, qué sé yo, de repetir palabras, mínimos, cosas. Claro.
O cuando se empezó a escribir de a muchos autores. Viste que ahora las novelas las hacen un montón de autores. Claro. Entonces ahí, como yo he hecho adaptación así de tiras son las que van todos los días. Claro. No te da tiempo de leer el libro que hizo el otro. O sea, claro. Estás abocado a lo que estás haciendo. Entonces mi personaje tenía contradicciones. Claro. Y decía que yo había estado en tal parte. Yo sabía que no. O sea, yo como tenía el personaje como actriz, conocía más lo que yo había pasado que los pobres autores que tenían 38 personajes en la cabeza. Entonces ahí yo hacía una mínima, pero mínimo, te digo, tanto como para salvar la situación, pero con mucho respeto por lo que escribía. Bueno, ¿y el aspecto del personaje lo manejaba usted, el vestuario, el peinado? Depende. En general no. En general, digamos, las buenas producciones conseguían el vestuario por lo que se llama por canje. O sea, un negocio importante, da la ropa y después al final ponen un cartoncito donde, o sea, lo hacen gratis, no era palabra. Pero lo que es importante es el peinado. El peinado sí, lo elegía. Lo hacía a su gusto. A mi gusto, salvo una vez, que era una gran producción, que yo hacía La hija de Libertad Lamarque, que imagínate, que era maravilloso. Vino un Rolo, se llamaba, era un famoso peinador de la época que me cortó el peinado y me peinaba todas las veces. Bueno. ¿Y el público la reconoce más por los nombres de los personajes o por Yvonne, por su nombre actual? No, por suerte por el nombre del personaje. Claro, por su nombre no... Y sí, por lo que yo te decía de la identificación. O sea, si vos sos solamente vos, si te llaman por tu nombre, vos sos alguien que se disfraza y se aprende algo de memoria y lo dice. Claro. De lo que se trata es de ser el personaje. O sea, si te dicen el nombre del personaje, es el mejor elogio que te pueden hacer. Bueno, qué lindo entonces, ¿no? Sí. Bueno, ¿y ahora su momento actual? Bueno, ahora me estoy dedicando desde hace bastante a Argentores. Argentores es un lugar maravilloso que tiene más de 100 años, donde se ocupan de los derechos de autor, o sea, de lo que cobran los autores. En general, ahora los dueños de las cosas son las productoras. Claro. Antes eran los escritores. Antes era Alberto Migré presente. Y Alberto Migré se pasaba 10 horas escribiendo la cosa. Ahora son productores que pagan lo que quieren, no te ponen los cartones con los nombres de los... Y eso hay que cambiarlo. Claro, ¿no? Habría que dar derechos de autor. Y totalmente. Los derechos son los derechos morales, que poner el nombre. Pero también darle dinero. Vos no sabés hasta qué punto es una lucha, porque pretenden quedarse con... Después venden las novelas en el exterior y a los autores no les dan nada. O sea, es como si te compraran viva, no sé, como una especie de esclavitud. Claro. O te tiran 2 pesos. Y si vos te criticas, si vos decís o protestás, hay mucha gente que quiere escribir. Claro. O sea, te dan algo, obviamente, pero te tiran 3 pesos comparado con lo que realmente podrías ganar por tu trabajo. Y si ahora actualmente le propusieran volver a la televisión, al cine, ¿aceptaría? No puedo por una cuestión, digamos, lleva mucho tiempo. Le tenés que dedicar la vida. Claro. Si vos, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en Argentores, voy casi todos los días, entonces tendría que estar pidiendo permisos, hacer teatro, que es lo que me encanta, tenés los ensayos que son no menos de 2 o 3 meses que tenés que dedicarte, pero tampoco lo extraño, o sea, creo que le di toda mi vida a lo que hice, o sea, no me considero que me quedó pendiente nada. Exacto, esa es la palabra. Bueno. Entonces ahora peleo por los derechos. Está bien. Bueno, pero fue muy feliz haciendo lo que le gusta. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Desde ya le agradezco mucho que haya aceptado hacerme la entrevista
Y como despedida, me gustaría que le envíe un saludo a mis compañeros del curso y a mi profesora Cristina. Bueno, eso es a cámara. Bueno, a todos los compañeros de esta maravillosa, ¿cómo es? Mariana. Mariana Papi. No, Covil. Ah, bueno. Y a Cristina, la maestra, la profesora. Sí. Que tiene una alumna de una mágica sensibilidad. Ella es la que consiguió esta entrevista, no yo. Yo en todo caso la di con mucho amor. Yo pienso que lo más importante del espectáculo es quien lo está mirando, porque si no nosotros no existiríamos. Así que muchas gracias por todo y un abrazo para cada uno. Bueno, muchas gracias a vos, Iván. Chao. El botón.